velocidad. No, pasa que yo recuerdo una bandera pensando que no podía modificar la bandera que estaba en ese tipo. Si vos modificabas la bandera de ese tipo, también era lo mismo que la bandera que yo usaba. No me daba cuenta de esa cosa. Fue terrible el laboratorio. Ese ya no te lo pude decir porque ya no fotografía. Pero tenían que usar todo el código que tenían hecho, copiar, pegar y hacerlo andar en otro lado. Tenían todo el código hecho, se tuvieron que poner a hacerlo ahora. Sí, pero había algo. La cuenta no me la seguí todo, no funcionaba. La cuenta no me la seguí. ¿Y presentaste todo el resto? Sí, bueno. Está bien, dice. A ver, el problema tiene apartado A, B, C, D, justamente porque de último pueden hacer B, C, D, y si no cuenta bien, no cuenta bien. El A. ¿Por qué con el include .es? ¿Por qué? Incluye un archivo donde se configuran el GPIO de los switches de segmento, digamos. Sí. Bueno. Pero eso ya lo tenían que sacar. No, pero. El que yo les di en su momento, Ya ve que trabajó sobre ese archivo. sí, o sacarlo y copiar el caso de código que le hiciera falta. Bueno, pero yo el punto incluso lo ponía arriba, como que me mandaba a configurar y así, un bucle que me mandaba abajo. Yo les dije por qué era eso. Porque en la placa nosotros tenemos dos vectores de reset, dos vectores de interrupciones. ¿Sí? El vector de interrupciones, ¿dónde tiene que estar grabado? En realidad, en flash, porque si no la máquina no sabe dónde arrancar. Eso es inamovible. Ustedes lo pueden cambiar, pero el vector tiene que estar en flash, si no la máquina se pierde. Entonces, cuando ustedes hacen el preparar en la placa, lo que están haciendo es grabar un vector de interrupciones en flash, que le dice que busque la primera instrucción de ejecución en la primera dirección de RAM. ¿Sí? Si ustedes no ponen la primera instrucción, la dirección de RAM, el vector de reset que está grabado en flash no lo sabe. Entonces, si vos pones el include antes del reset, ese código se ubica al inicio de main. ¿Sí? Entonces, se te corren las cosas y cuando vos querés volver, no volvés a la dirección en la que vos creías porque no guardaste, no inicializaste bien las cosas. ¿Se entiende? Eso se resolvería con un OR. Por ejemplo, si al main se le agrega un OR del inicio de RAM, se resolvería. Cuando vos compilás todo y ensamblás todo junto, también se resuelve porque en el vector se carga esa dirección. Si no es la primera de RAM, no importa. El tema es que cuando ustedes programan la placa, el vector de flash se elimina y no se manda a grabar. ¿Sí? Permanece constante desde la primera vez que lo grabaron ustedes. Entonces, si después no ponen el código exactamente donde el vector le dice, la placa se pierde. ¿Se entiende? Yo se los comenté cuando di el primer laboratorio porque renegué con lo mismo. ¿Sí? Que los include, hay que ponerlos atrás. En realidad, después del main, en cualquier lugar después del main, lo que importa es que el entry point sea la primera instrucción que se encuentra. Los otros include, si tienen define o eq, no hay problema. Pero si tienen código, ese código se va a ubicar antes y ahí es donde se arma el link. Y en parte de GPIO PIN, ¿de qué depende su número? ¿Cómo? GPIO y bajo PIN. ¿Cuál es el número que también para acceder a la posición donde se guarda el estado de cada? No. GPIO PIN es Sí. el registro que te dice. El GPIO PIN es el registro que te dice cómo están las entradas y en el que puedes escribir todas las salidas. O sea, es el registro por excelencia de control y estado. Todos los otros modifican al PIN. Vos podés trabajar con solo el PIN. Si lees lo que son entradas, lees el valor de las entradas. Y en la salida, lees cómo pusiste vos la salida. Y si escribís en la salida, cambias la salida. El número es el borde, si es el GPIO 0, el GPIO 1, el GPIO 2, el GPIO 3. Son 8 GPIO, son 8 registros. Eso o sea, el procesador tiene 8 puertos de GPIO
y depende a dónde hayas conectado las cosas, va a ser en qué GPIO y en qué bit tenés que escribir. Yo creo que estaba en la regresión de simple. Sí, creo que los que se usan son el 5 y el 0 en las prácticas que hicieron ustedes. Sí. Yo ponía en 0 y veía la regresión. Pero el botón cancelar y aceptar estaba No deberías. Ya veo, Pero el botón cancelar y aceptar estaba utilizado. Ah, bueno, eso hay que arreglarlo. O sea, cancelar está en el aceptar y aceptar está en cancelar. Sí, pero eso Y ahí hay que el mandarlo. número dice, Mándenme un correo con eso para que lo arreglemos. dice 4.GPIO 0. 4 es la función. ¿Verdad? Exactamente. Ese va en función 4, no en función 0 como el ejemplo que Función vimos es nosotros. función. No, es la configuración de las 8 posibles funciones que puede tener cada terminal. Cada terminal a nivel hardware. Cada patita puede tener hasta 8 funciones. ¿Sí? Que se configura con un campo de 3 bits en los registros SFSP. Eso puede ir de 0 a 7. Cada patita tiene un multiplexor con 8 entradas. Entonces, cada pata puede hacer 8 cosas diferentes, obviamente de una por vez. O puede ser un punto de puerto de GPIO, o puede ser una entrada analógica, o puede ser una salida analógica, o puede ser un puerto de comunicaciones. ¿Sí? Entonces ellos te dicen, bueno, para que esta patita sea GPIO, vos lo tenés que poner en la función o en el rol que va a ser un número del 0 al 100. En los que están en el ejemplo de teoría, dio la coincidencia que era la función 0. Pero en algunos de los que tenían ustedes, algunos son función 0 y otros son función 4. Puntito era función 4. Claro. Y los segmentos función 0. Por eso es que se le ocurrió rutear el silicio adentro, decidió eso. Hay otros procesadores, como la GPIO es la que más se usa, hay otros procesadores que es fijo la función 0 y arrancan todos en GPIO. Y si no lo querés usar como GPIO, tenés que configurar ese paso, y si no lo saltás. Pero en este no, este en algunos arranca como GPIO. Los que tienen función 0 es el valor por defecto y arrancan en GPIO. Pero los que tienen función 4 no arrancan en esa configuración, arrancan en la que le corresponda en la tablita esa al 0. Eran muy grandes los manuales. Por eso yo les saqué especialmente de GPIO, en teoría están las capturas de las 3 o 4 tablas que les interesan y cuáles son los 2 capítulos que les interesan. Sí. Ya sé que son muy grandes, es imposible que se lean todo eso. Además de que es ilegible. Está muy mal redactado el libro. Ese es el registro con el cual se mueve el vector de interrupciones, si mal no recuerdo. Con ese registro, vos le decís que deje de usar el vector de interrupciones de flash y pase a usar tu vector de interrupciones en RAM. Porque si no, como el vector está en flash, vos no podés poner una rutina de servicio. Porque ese vector ya está prescrito en flash. El punto es que la flash tiene una cantidad de ciclos de escritura muy limitada, del orden de los 5.000 a 10.000. Quiere decir que ustedes con todas las pruebas que harían y demás, en 6-7 años nos reventaron las deducibles. Por eso trabajan en RAM. La flash se degrada con el proceso de borrado. Las memorias flash se degradan con el proceso de borrado. Y eso aplica a los discos rígidos de estado sólido. Y a las tarjetas de memoria y a todo tipo de memoria flash. O sea, los discos de estado sólido tienen celdas de memoria de más y llevan un control del estado de las celdas, hacen una verificación y si la celda falla las remapean para darte la ilusión de que duran más de lo que realmente duran. ¿Sí? Cosa que nosotros no podemos hacer, nosotros no podemos remapear el bit 0 o sea, no podemos remapear un byte de flash. Si tenemos roto la dirección 0 de flash, perdimos la capacidad de escribir el vector de interrupciones. El chip ya no sirve más y tiene una celda de flash rota, suficiente para que no funcione más. Y ahí ¿Sí? una técnica para cambiar el flash. Sí, cambiar el procesador a la basura. Cuando he comprado Y esas placas tienen 3 años. ¿Qué eran? Mitad y tiempo.
Sí, entonces cuando se las usan para otros proyectos se escriben en Flash normalmente. Pero cuando las usan ustedes que le dan y borran, le dan y borran, le dan y borran, hicimos todo para que lo puedan correr en RAM. Que además es más rápido. La estructura RAM es más rápida que la estructura Flash. Bueno, dejamos de divagar y seguimos. Está muy conversador eso. Lo dejemos para dentro de 2 clases. Les cuento que según el programa quedan 2 clases de primera. Que van a ser 3 porque no creo que terminemos todo el tema 9 como está previsto. Y que depende cómo estén de despiertos con temporizadores puede llegar a ser 4. Pero en cualquier caso el fin está muy cerca. Ahora no pasa nada y No, mejor pregunten y entiendan. Tasa máxima de transferencia. Sí. Fuerte. Los proyectos tendrían que haber empezado hace como 1 mes y medio. Las presentaciones empiezan creo que el 20. Si quieren después revisamos el cronograma completo. ¿Sí? Háganme acordar y revisamos el cronograma. Tasa máxima de transferencia. ¿Qué es la tasa máxima de transferencia? ¿Se acuerdan de qué estábamos hablando? De dispositivos que transfieren datos a un procesador. Lo pueden hacer por polling, lo pueden hacer por interrupción. ¿Cuál de los dos métodos era más rápido? Polling, siempre que no estemos haciendo otra cosa. Bien. Tasa máxima de transferencia. ¿A qué le llamamos a la tasa máxima de transferencia? A la cantidad de bytes por segundo o a la velocidad máxima a la que podríamos recibir datos de ese dispositivo, suponiendo que no hacemos absolutamente más nada y suponiendo que el dispositivo realmente me puede demandar datos tan rápido como yo necesito. ¿Sí? Bien. En general, poniendo una ecuación, el tiempo que va a tardar el microcontrolador en procesar un dato, lo podemos separar en 2 cosas. El tiempo que demora realmente leer y escribir el dato, leer el dato del dispositivo y escribirlo en memoria, y el tiempo que se pierde en todo el resto de operaciones que no son productivas, pero que son indispensables. ¿Sí? Nosotros hicimos el código para una interrupción y para un polling lo más corto posible. Y teníamos que demorábamos 17T, si mal no recuerdo, en polling en tomar un dato, y 51, una cosa así, 53 en interrupción. ¿Cuántos de esos T son los T de dato? En principio 2. Yo necesito un T para leer el dato del dispositivo y un T para escribirlo en memoria. Todo el resto son operaciones que preferiría no tener que hacer. No me queda más remedio, pero preferiría evitar. A todo eso le vamos a llamar tiempo de overhead. ¿Sí? O desperdicio. Y es lo que necesitamos para realmente poder hacer la transferencia, pero que no es productivo. Si tenemos una definición así, podemos ver que la tasa máxima se va a dar cuando el polling, de este lazo que habíamos visto, yo inmediatamente que subo el rating, ya tengo un dato disponible. Entonces, cuando subo el rating y voy a leer el slot, ya lo encuentro con un nuevo dato. Eso quiere decir que el lazo de espera lo hago una sola vez. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? En el polling yo tenía un lazo que estaba esperando que haya un dato, ¿no? Que tenía una duración. Y después el tiempo para transferir el dato, que involucraban deshabilitar el ready, leer el dato, implementar los punteros y volver a habilitar el ready. Y de ahí volvía al lazo para esperar el siguiente dato. La tasa máxima se va a dar cuando yo vuelvo al lazo y ya tengo un dato disponible de vuelta. Entonces, en lugar de ejecutar ese lazo de espera, paso derecho por cada vuelta. Lo ejecuto solo una vez a las 2 instrucciones esas del lazo de espera. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien.
En este caso, el tiempo de datos van a ser estas dos instrucciones, 4T. En realidad deberían ser 2, pero bueno, esas instrucciones que son lo más rápido que lo puedo hacer demoran 4 en este caso. Todo el resto del lazo demora 16T, lo que hace que el overhead sean 12. Suponiendo una frecuencia de base de 32 megas, eso me da que cada T demora 31,95. La tasa de transferencia, ¿qué va a ser? Esto lo necesito en bytes por segundo. Yo tengo 16T por byte y 31,5 nanosegundos por T. ¿Sí? Si divide 1 sobre 16 por 31,25, si no recuerdo, me va a dar los 2 megas. ¿Sí? ¿Lo ven? Si tenemos algo útil y algo de desperdicio, los ingenieros siempre solemos calcular un rendimiento. En este caso, ¿qué sería? 4, que es lo útil, sobre 16, que es el total. Un número bastante malo, 25%. ¿Sí? Estamos trabajando más o menos la misma eficiencia de los motores de combustión interno. ¿Sí? Es decir, que no pinta ser una muy buena solución. ¿Se puede mejorar? Supuestamente, ustedes pueden optimizar ese código para bajar estos 12 P. En ese esquema de trabajo, ¿pueden bajar, pueden mejorar esto? Para mejorar esto, ¿qué tienen que hacer? Bajar esto, porque subir esto, en principio no se puede. Bajar esto. Bajar esto, ¿qué implica? Menos instrucciones más rápidas. O sea, instrucciones más cortas, no más rápidas, porque más rápidas no arreglamos mucho. ¿Se puede? No parece. No hay muchas instrucciones de más en ese código. ¿Sí? Es decir, que como que nuestro techo va a ser el 25%. Bien. En transferencia, cuando hablamos de megabyte, usamos 10 a la 3 y no 2 a la 10. ¿Sí? Y en almacenamiento también. ¿Y con interrupciones? O sea, el polling, el tope va a ser 25% siempre. Ya vamos a ver si le encontramos alguna solución. Pero veo que se quedaron igual de desconformes que yo si me dicen que el tope es el 25% de rendimiento. Algo se tiene que poder mejorar. Hay algo para mejorar. ¿Sí? Vamos a poder mejorar ese número. Denme 2 o 3 diapositivas. ¿Qué pasa con interrupciones? Es peor. ¿Sí? En la interrupción, lo más rápido que puede suceder es que tenga tail chain. En el caso particular de Cortex, que tiene tail chain. En ese caso, el overhead de 22T de entrar y salir de la interrupción se va a acortar a solo 6. ¿Me siguen? Porque voy a tener, o sea, voy a vivir en interrupción. Eso es la tasa máxima de transferencia. Voy a vivir en interrupción. Salgo de uno y vuelvo a entrar, y salgo y vuelvo a entrar. En ese caso, voy a bajar los 22T de overhead que tenía en entrar y salir, 12 para guardar el estado y 10 para recuperar, a 6 para cambiar de uno a otro. ¿Me siguen? El código total tenía algo así como, o sea, 27T, el código de la interrupción. A esos 27T
A esos hay que sumarle los 6t que demoran en pasar de una interrupción a otra. O sea, nosotros cuando vimos interrupciones habíamos visto un código que era un poco más largo que el del cuerpo de Polling. Parecido, pero un poco más largo. ¿Por qué era más largo? No. Vamos a separar. En la interrupción vos tenés el proceso de entrar, que lleva 12t. El cuerpo de la subrutina de recuperar el estado, que lleva 10. Todo esto demoraba 53. ¿Sí? Pero nosotros cuando entramos a tasa máxima vamos a cambiar estos 22 por solo 6. Entonces me interesan los 31 que tenía el cuerpo. ¿Sí? Los 31 estos, más los 22 me dan los 53 que habíamos dicho que era lo que demoraba cada interrupción. ¿Me siguen? Estos 31 eran muy parecidos a los de recién del Polling, pero era un poquito más largo. ¿Por qué era un poquito más largo? ¿Qué había que hacer en la interrupción que en el Polling no podíamos ahorrar? No, eso está acá. Nosotros nos lo habíamos ingeniado para manejarlo con los 4 registros que podíamos usar, no guardábamos estado adicional. ¿No se acuerdan? En interrupciones, el puntero y el contador tenían que estar en memoria o registro. En memoria. Entonces teníamos tiempo en levantarlo de memoria y volverlo a bajar en memoria. Eso era la única diferencia con el de Polling, que los podía mantener en registro. Por lo demás era idéntico, ¿sí? Pero era más largo porque tenía que apuntar a memoria, cosa que en el Polling lo hacía fuera del lazo, cargar el dato, el valor de memoria, que en el Polling lo hacía fuera del lazo, incrementarlo, que lo hago los dos por igual, y volver a actualizar en memoria, que en Polling tampoco me hace falta hacer. ¿Sí? Por eso este cuerpo es un poco más largo que Polling, pero no tanto. Lo que suma mucho son estos 22. Nosotros vamos a bajarlo a 6. Van a quedar el 31 más 6, 37. De los cuales sigo teniendo 4 útiles y los otros 33 son desperdicios. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que con toda la furia vamos a poder trabajar a 0.86 megas contra 2 megas que teníamos recién. Y nuestro rendimiento se va a caer al 10%, un poco mejor que una locomotora de vapor. ¿Sí? Y eso porque el Cortex tiene un esquema muy simpático de traer introducciones cada 6. Y eso suponiendo que no hacemos más nada, ¿no? Bien. ¿Qué solución puede haber a esto? Ninguna. Está todo perdido. En la interrupción es más claro. Nosotros tenemos un tiempo que es constante acá y un tiempo que es constante acá. Y acá también tenemos dos tiempos que son constantes, que son los que dijimos recién. Yo necesito leer los punteros y el contador de memoria y necesito actualizar el puntero y el contador. ¿Sí? Si yo en lugar de leer un dato leyera 4 datos, este tiempo no va a cambiar, este tiempo no va a cambiar, este tiempo no va a cambiar, este tiempo no va a cambiar. Lo que va a cambiar es el pedacito este que se va a multiplicar por 4. ¿Qué se va a multiplicar por 4? El incremento del contador, el incremento del puntero, la lectura y la escritura. La lectura y la escritura son útiles, así que está buenísimo, que se multiplique y no me cambia nada. El incremento del puntero es indispensable. El incremento del contador también podré ahorrarlo, porque si sé que voy a leer 4, lo puedo hacer acá al final una sola vez. Lo cierto es que me va a quedar
una instrucción de overhead en el lazo en el que estoy leyendo los n datos, que es el mover el puntero, nada más. ¿Se entiende? Entonces, cuanto más grande sea el bloque, más despreciables van a ser estos tiempos, voy a lograr mejorar el porcentaje de rendimiento. ¿Se entiende? ¿Seguro? Bien. Entonces vamos a empezar a hablar de modo bloque. En el modo bloque, el dispositivo no va a transferir un dato, va a transferir n datos. ¿Para qué? Para que los tiempos que son constantes para el proceso de entrar y salir de la interrupción se disuelvan en la lectura de n bloques, ¿sí? O se prorratee entre los n datos del bloque. ¿Qué problema tiene poner un bloque muy chico? Sigo con un rendimiento bajo. ¿Qué problema tiene poner un bloque muy grande? Las interrupciones deberían de ser cortas y además el dispositivo tiene que tener memoria para guardar todos esos datos, porque normalmente el dispositivo, depende del dispositivo por supuesto, me olvidé todas, si se ve bien igual. Normalmente el dispositivo produce los datos con cuentagotas. Entonces, para pasarme a mí un bloque, va a tener que tener memoria para almacenar esos datos. Cuanto más grande sea el bloque que quiero que me transfiera, más memoria le voy a tener que poner en el dispositivo. Por lo tanto, más caro va a ser. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces va a ser un factor de compromiso entre el rendimiento que quiera y el costo y la duración de la interrupción. Porque también vieron que si hago más de una sola cosa, cuando las interrupciones son largas, se empiezan a complicar las latencias de cuánto puedo demorar en atender a otro dispositivo. ¿Sí? Entonces, va a ser un juego entre el rendimiento que quiero y la longitud de la interrupción que lo va a tener. La idea entonces es, el dispositivo va a pedir una interrupción y va a ser una seguidilla de transferencias lo más rápido posible, limitado por el tiempo de CPU en recibir esos datos, ¿sí? Y cuando termine eso, preparará un bloque nuevo y generará una interrupción. ¿Está claro el esquema? Vamos a ver algunos números. Entonces, la subrutina se escribe acá, un lazo para recibir n datos, parecido a lo que haría el polling, ¿sí? Es casi el mismo lazo del polling. Bien. Entonces, ya vimos que hay un límite a la cantidad, o sea, hay un límite a la cantidad de datos que puedo recibir de un dispositivo rápido. Si tengo un dispositivo rápido, puedo recibir hasta una cierta tasa de datos, y más allá de eso no voy a poder recibir porque no me da la capacidad procesamiento. Los dispositivos lentos me generarán problemas. Los rápidos sabemos que pueden eventualmente dejarme sin capacidad de hacer más nada. Y los lentos, no. Salvo que sean muchos. Claro. Si los lentos es uno solo, no hay problema seguro. Pero si los lentos yo me confío, digo, no, bueno, no es lento, poné nomás. Puede que me quede igual sin capacidad de atenderlo. ¿Sí? Porque por muy lento que sea, roban capacidad de procesamiento. Y si yo empiezo a multiplicar lo que robaron por 10, por 20, por 100, esos números pueden tomar importancia. Entonces, vamos a ver que los dispositivos lentos pueden provocar un problema porque cada vez que hay una interrupción yo pierdo una cantidad de tiempo del programa principal en atender la interrupción. Cuando
empiezo a tener una seguidilla muy grande de interrupciones, aunque sean de distintos dispositivos, el efecto es el mismo que si tuviese un montón de interrupciones en el mismo dispositivo. ¿Se entiende? Entonces, va a haber una cantidad de dispositivos que voy a poder atender, así como hay una tasa máxima para un dispositivo en particular, va a haber una cantidad máxima de dispositivos que puedo atender cuando esos tienen una tasa baja. Entonces, si suponemos varios dispositivos que piden todos iguales, ¿sí?, interrupciones a una cantidad de veces, y cada uno de ellos consume un T, como los 53 que vimos recién, lo que sucede es que yo en el procesador pierdo la cantidad de interrupciones por segundo por la cantidad de dispositivos por el T. ¿Sí? Entonces, el F es relativamente bajo, pero al multiplicarlo por el N, puede que se compensen y terminen un problema idéntico al anterior. Hay un par de ejemplos, ¿sí? Bueno, esto es muy importante, porque esta es la esencia de este tema y de este práctico. El procesador tiene una cantidad de ciclos T por segundo, o unidad de tiempo, para ejecutar instrucciones. Esas instrucciones podrán ser del programa principal, o de las interrupciones, o de los procesos de guardado y recuperado automático que son de las interrupciones. Si yo estoy atendiendo interrupciones, no estoy ejecutando el programa principal. Eso quiere decir que en este dibujo, el programa principal corre a menos de la mitad de la velocidad de lo que debería correr. ¿Sí? Yo hago unas pruebas con el programa y funciona de una forma. Cuando lo pongo en el sistema completo, el programa funciona a menos de la mitad de la velocidad. ¿Por qué? Porque aparecen las interrupciones. Si esto es chiquitito, puedo despreciarlo. Si tengo varios dispositivos y las rutinas de interrupción son largas, no va a ser para nada despreciable. O sea, el programa principal tiene que compartir el tiempo de interrupción ahora. El tiempo de procesador. O sea, el tiempo de procesador es una cantidad finita, Claro. y se le reparten entre las interrupciones y el programa principal. Si necesitaban interrupciones, solo se lo. Es todo para el programa Claro. principal. ¿Sí? Salvo que usemos esquemas de ahorro de energía donde se duerme y esto está apagado. Y no hay programa principal. O de esto está prendido y todo esto está apagado. ¿Sí? Pero la realidad es que yo tengo una cuota de ciclos T por segundo que puedo usar, y o las uso en una cosa o las uso en la otra. No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, si el programa original demoraba X tiempo en ejecutarse, ahora los dispositivos me van a consumir la frecuencia por el tiempo que demoran, por la cantidad de dispositivos, ¿sí? Y a eso lo voy a perder de lo que es la frecuencia teórica, la capacidad teórica de ejecución del programa. ¿Sí? Bien. Creo que no vale la pena entrar demasiado en la matemática. La matemática es tan sencilla como multiplicar y dividir. ¿Sí? Si quieren, las vemos en detalle, pero yo prefiero que se centren en el concepto y no en las fórmulas. Es más, las fórmulas tienen que deducir ustedes solos, no hace falta. Normalmente en estos prácticos van y buscan desesperadamente las fórmulas en la diapositiva, y la fórmula es una división y una multiplicación. O sea, ¿sí? Jugando, mirando las unidades de las cosas, las sacan a la fórmula en 2 minutos. Bien. Avancemos entonces y no los duermo mucho más para la fórmula. Un ejemplo como para que tomen números. En el mismo procesador de 32 megas, con una tasa de transferencia de 10K, habíamos dicho que en polling podemos llegar a 2 megas. 10K es un valor bastante bajo, ¿sí? Y con 20 dispositivos de esos, que es un número interesante, les queda un 77% de la capacidad original del procesador, y el 23% se lo comió
el poli, porque esto está hecho por poli. ¿Sí? Ni siquiera las interrupciones. O las interrupciones todas seguiditas con tal chain. Si no, esto sería 53. Y esto se baja más todavía, se baja casi el 50%. ¿Sí? Solo los fondos dispositivos 20, la tasa de transferencia no es tan alta. Y el límite máximo de dispositivos que pueden conectar es 86. Ahí acá, con 86. Con 86 ya no puedes hacer más nada. O sea, no te quedó programa principal. ¿Sí? Es el equivalente a la tasa máxima de transferencia. En estos casos vos tenés la tasa fijada. Bueno, ¿cuántos son los dispositivos? Repartís la tasa máxima de transferencia en la tasa de cada dispositivo y te da los dispositivos. La cuenta sigue siendo la misma. O sea, siempre jugás con las mismas tres variables. ¿Se entiende? Yo finalmente sé. Todos esos números los corregí porque el tile chain ahí dice que tenía 0 y el tile chain tiene 6. Así que estas diapositivas están corregidas desde hace media hora. Si quieren las vuelvo a subir. El detalle se los cuento. ¿Dónde estamos? El detalle está acá. La diapositiva anterior decía acá 0,5. En realidad lleva 6. Entonces, acá decía 31 en lugar de 37, acá decía 27 en lugar de 33, que se suman los 6 son overhead, ¿sí? Y de ahí se propagó a la diapositiva que sigue también. De todas formas, la idea más significativa, más allá de la ecuación que está hecha la cuenta, ¿sí? Que está igual en el práctico hecho la cuenta. La idea es que vean que los porcentajes pueden volverse importantes rápidamente. ¿Sí? Bien. Un repaso. Vimos comunicación asincrónica por polling y por interrupciones, problemas con dispositivos rápidos, con dispositivos lentos y el modo ráfaga o modo bloque, donde lo que queremos hacer es disolver esos tiempos fijos tomando varios bloques, varios datos en la misma transferencia. ¿Sí? Ya que invertimos estos T en entrar en interrupción y en salir, bueno, lo hagamos para varios datos al mismo tiempo. ¿Se pueden mejorar estos tiempos todavía? A ver, ¿ustedes se acuerdan que hace como 2 meses y medio tuvimos una clase, o sea, tuvimos un tema 1? En ese tema 1 vimos algunos conceptos de I/O, que hablamos de distintas formas de hacer café. Sí. Bueno, ¿cuántos métodos de I/O dimos en ese momento y cuántos analizamos hasta ahora? Analizamos, ¿no? 5, 6. Eran la azafata que teníamos que hacer café. No, no era zapata, era secretario. Así que sabes la máquina que preparaba el café, ¿Cómo se llamaba eso? Faltan 2 opciones. O sea, nosotros analizamos la opción de la secretaria que se levanta de vez en cuando y pregunta si quiere café, y la opción de... No, polling es la que acabamos de hacer. O sea, la secretaria se levanta y le pregunta si quiere café a cada uno de vez en cuando. ¿Sí? Si no tiene nada que hacer permanentemente, pero bueno, quedó claro que esa opción es poco probable. Eso es polling. Interrupciones, ¿qué sería? Cada uno llama. Cada uno llama y pide café. Y el otro era que dejaba el café hecho y que Cada uno cada uno iba a hacer libre, se malla y después
Bien, y eso se llamaba con el diario delante fácil, pero bueno, ¿cómo se llamaba? Acceso directo a memoria, DMA. ¿Sí? Y a esa posibilidad no la analizamos todavía. Y la última, que era una cafetera automática. ¿Sí? Bien. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este análisis? Transferir datos de un dispositivo a memoria. ¿Y quién es la parte lenta de la transferencia? El dispositivo, en las cuentas que estamos haciendo, el dispositivo contesta tan rápido como que rápido. El procesador. El procesador está haciendo otras cosas y para poder ir a tomar el dato del dispositivo, tiene que organizarse y coordinarlo con las otras cosas que hace. Y ahí es donde pierde tiempo. En ese cambio de coordinar sus otras tareas con el mover los datos del dispositivo a memoria. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Esto ya está. Esto ya está. Este es el esquema que tenemos hoy. ¿Sí? En el BAS, el único maestro es el CPU. El CPU tiene que decirle al dispositivo que se le dé el dato y pasarlo a memoria. ¿Sí? Si sacamos al CPU del medio, pensamos en la idea que el dispositivo se sirva solo. Es decir, que el dispositivo ponga directamente los datos en memoria sin usar el CPU. Bajo ese esquema hay dos posibilidades. Una es que el CPU siga haciendo otra cosa, en cuyo caso, ¿cuánto va a ser el overhead? 0. ¿Y el tiempo de transferencia? 0. Después esos datos van a ser procesados. Puse en memoria para hacer algo con esos datos. Pero hasta acá lo que venimos analizando eran los tiempos de transferencia de los datos, no los tiempos de procesar el dato. Eso seguramente lo tiene que hacer el procesador. ¿Sí? Buscar el mínimo, el máximo, lo que sea de esa tabla de datos que se da. Entonces, si este puede seguir trabajando en paralelo, ese tiempo va a ser 0. Y si eventualmente no puede seguir trabajando en paralelo, porque esto es una sola memoria, lo escriben de acá, o lo escriben de acá, ¿cuánto pasaría a ser el tiempo de transferencia? Lo mismo menos los Lo mismo que O sea, se va a demorar el tiempo de guardado, pero no se va a demorar el tiempo de cambio de programa principal. peor, se va a demorar el tiempo de lectura y de guardado del dato, que como se lee de acá al mismo tiempo que se escribe acá, va a ser un 3, no 4. Y todo el resto del overhead no va a existir. ¿Sí? Porque como este no tiene que hacer nada, no tiene que preguntarle si tiene datos, no tiene que guardar el estado, no tiene que recuperar el estado, no tiene que mover los puntos, no tiene que hacer nada. ¿Sí? Lo peor que tiene que hacer es esperar un tiempo porque tiene la memoria ocupada. Eventualmente puede que tenga que esperar hasta 3 T. ¿Por qué? Porque se tienen que poner de acuerdo, entonces para ahí hay un T para que se pongan de acuerdo, un T para transferir el dato y otro T para que se vuelvan a poner de acuerdo. Peor de los casos. Estamos hablando de 3 contra 51. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende el esquema? Ahora, ¿qué implica? Vamos al anterior. ¿Qué implica poner un DNS? ¿Qué hardware necesitamos acá? Así a nivel bloque, no le estoy pidiendo las conformes. ¿Esto qué es? Un bus menor. Como quieran. El bus del procesador. O sea, address bus, data bus, control bus. Bien.
Este bicho necesita hacer algo con el database. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Este está conectado al database? Sí, porque este sigue hablando con él. ¿Se entiende? Eso es lo que te digo. Yo tengo los bases, el CPU, el dispositivo, la memoria. El problema es que para escribir en memoria, ¿yo qué necesito hacer? Tengo que decirle la dirección, tengo que darle la señal de read, de run request, y tengo que darle el dato. ¿Quién puede manejar hoy por hoy las señales de read? O sea, las señales de control y las señales de address. Este. ¿Y las de datos? Cualquiera. Porque el de datos es bidireccional. Si yo mando un dato, las maneja este. Pero si yo leo un dato, las maneja la memoria. ¿Sí? Entonces, no habría ningún impedimento en todo lo que tenemos para que el dispositivo ponga el dato y la memoria lo lea. No, hasta ahí no tengo que cambiar nada. Lo que tengo que hacer es decirle a la memoria en dónde y que lo lea. Y al dispositivo que lo escriba. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a hacer este bicho? Vamos a decir. Va a tener que decirle a dónde escribe el dato. ¿Qué necesitan para decirle a dónde escribe un dato? Él va a tener que generar el address bus. Le va a tener que decir al dispositivo, che, liberame el address bus y él suministrarle una dirección. ¿Y con qué elemento suministrarían la dirección? Un registro. ¿Sí? Un registro con salida TXT para poder conectarlo o desconectarlo. Entonces, acá van a tener un registro en donde va a estar la dirección donde se tiene que guardar el dato. ¿Cómo llegó eso ahí? Y bueno, el CPU le dijo a este, che, los datos los tenés que poner a partir de tal dirección. Y le da la dirección. Ese registro va a salir por el address bus y le va a proporcionar a la memoria la dirección. Y después se va a incrementar el 1 o el 4, de acuerdo a lo que estemos transfiriendo. ¿Sí? El CPU le pasa la dirección El DMA es un dispositivo de I/O también. Él también tiene registro de control y estado. Entonces, ¿qué tiene básicamente? Un registro. En realidad tiene dos. Un registro con la dirección. Cuando llega el momento de hacer una transferencia, que ya vamos a ver cómo se articula, él manda ese registro de dirección por el address. Y le dice al CPU que se corra, y él manda ese registro como dirección. Entonces, el dispositivo proporciona el dato, él proporciona la dirección y él proporciona las señales de control a la memoria y al dispositivo. Con la memoria utiliza las señales estándar del bus y con el dispositivo tiene una línea especial para decirle manda el dato o toma el dato. ¿Sí? Entonces, los dispositivos que vayan a transferir por DMA van a tener dos entradas de control más para dialogar con la DMA, que son el mismo read y write que venían del bus, nada más que vienen de un lugar separado. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Qué más le falta a la DMA? ¿Le falta algo? ¿Con eso estamos? Ya tienes base para escribir, ¿no? Sí, ya lo tiene. Lo que falta es más grande que un bus o que un UTST. O sea, tendrá una máquina de estado finito para generarle la señal a este y sacarla y algunas pavaditas más. Pero no mucho más. Falta algo. La comunicación con el futuro. Para decirle que quiero usar el
Sí, correcto, y no vamos a entrar en detalle. Hay lo que se llama una línea de arbitraje entre este y este. ¿Sí? Porque uno de los dos puede poner la sable y no los dos al mismo tiempo. Entonces hay otro par de líneas entre este y este que arbitran el uso de las. Correcto. Decía que DMA tenía dos registros, uno de direcciones ¿Y el otro? ¿Vale la pena hacer todo esto para transferir un dato? Pensemos. El CPU le dice que ponga en qué dirección tiene que escribir el dato. Llega el momento en que el dispositivo tiene el dato, lo escribe. ¿Cómo sigue? Y él le tendrá que venir al dispositivo y decirle, che, ya está. Y le dará otro dato. Si por cada dato yo tengo que estar actualizando la dirección, antes tenía una interrupción, ahora tengo dos. Una para decirle dónde está y otra para decirle dónde va que sigue y otra para decirle dónde va que sigue. No gané mucho. Casi nada. ¿El chiste cuál es? Que este reciba mucho. Un contador del tamaño del bloque. Entonces, cada dato que transfiere decrementa el contador. Cuando llegue al final, entonces recién vamos a pedir interrupción diciendo se transfirió el bloque. Y el bloque lo voy a poder transferir en dos formas. ¿Cuáles son? A ver si con los nombres les ayuda. Modo ráfaga y modo robo de ciclo. La DMA va a poder trabajar con el dispositivo. La DMA siempre va a llenar un bloque de datos. Siempre. Pero la DMA contra el dispositivo va a poder trabajar de dos formas. En modo ráfaga y en modo robo de ciclo. A ver si eso les da la pauta de cuáles son las dos diferencias en un modo y el otro. Uno puede ser que nos manda el bloque seguido, byte. En un caso, el dispositivo sigue teniendo el buffer. Y cuando manda, manda. Entonces, este saca el procesador, lleva un T, y a partir de ahí este pone cada un T y este escribe cada un T. ¿Sí? En ese caso, el overhead de un T para entrar en el modo arbitrado y un T para salir del modo arbitrado se disuelve en el tamaño del bloque. Y llegué casi a un rendimiento del 100%. Porque estoy haciendo las transferencias en un T y solo perdí 2 T en todo el bloque que puede tener, no sé, 64 T o 128 T. O peor, el disco tiene 512 valores. ¿Sí? Entonces perder 2 T en 512 es despreciable. ¿Estamos? La otra posibilidad es que este dispositivo sea lento, que siga transfiriendo datos de uno de vez en cuando. En ese caso va a estar lo que se llama robo de ciclo. Yo sé que acá necesito juntar 32 datos para poder procesarlo. Cuando él está disponible, este arbitra, transfiere un dato y devuelve. Cuando vuelve a estar disponible, vuelve a arbitrar, transfiere un dato, vuelve a terminar. En ese caso, voy a tener un rendimiento del 33%. ¿Sí? Por cada T de transferencia voy a perder 2, uno en entrar en arbitraje y otro en salir de la. ¿No puedo poner en la memoria interna? Sí, pero te implica que tenés que poner una memoria acá y que este dispositivo es más caro. Y en ese caso vas a trabajar en modo ráfaga. ¿Se entiende? O sea, este dispositivo puede seguir teniendo la capacidad de transferir de un dato o de transferir bloques. Si transfiere bloques, normalmente la DMA va a sostener toda la transferencia. Entonces, va a arbitrar, va a transferir el bloque completo a razón de un T y recién va a devolver. Si solo transfiere byte, este dispositivo es más sencillo, no hay memoria. Entonces, este va a tener que arbitrar cada dato y devolver cada dato. ¿Sí? Hay un T de arbitraje, hay un tiempo de arbitraje que es muchísimo menor que los 22T
que demora en entrar y salir en la interrupción, ¿sí? Pero que eventualmente puede tener peso. De todas formas, fíjense que aunque tenemos un rendimiento en modo robo de ciclo, que es el peor rendimiento, del 33%, estamos hablando de que cada transferencia se hizo en 3T, contra 31 o 27, como más rápido. Entonces estamos hablando de un orden de magnitud encima. Cuando antes podíamos transferir 2 megas, ahora podemos transferir 20. Y eso suponiendo que en esos T el procesador no puede hacer nada. O sea que como se dio la memoria, no tiene nada que hacer porque no tiene instrucciones de dónde leer o nada que hacer. En el caso del Cortex, ¿ustedes se acuerdan cuando hicimos la descripción que dijimos que había como una especie de matriz? Donde estaba el M4, el M0, la RAM 1, la RAM 2, la RAM 3, que era chiquita, la Flash 1 y la Flash 2. ¿Se acuerdan de esto? Le dijimos que acá había como una matriz de interconexiones, de forma tal de que el Cortex M4 podía entrar a la RAM y el M0 a la otra RAM. Eso es porque en realidad acá también hay una DMA. Y la DMA también puede estar haciendo transferencias en paralelo. Entonces, si ustedes asignan convenientemente los bloques de memoria, el procesador puede trabajar con esta RAM, mientras la DMA transfiere en esta RAM. Y entonces, el tiempo de transferencia pasa a ser 0 y el tiempo de orden pasa a ser 0. ¿Por qué este arbitraje no hace falta? Porque en realidad acá hay más de un conjunto de bases, ¿sí? Y se pueden repartir. Un pedazo de la memoria usa este y este usa otro pedazo de la memoria. ¿Se entiende? Es un esquema más complicado que el de SBAS, pero que le permite hacer cosas en paralelo. No me quedó claro bien cómo es el robo de ciclo. El robo de ciclo es vos transferís solo un byte. Entonces, el dispositivo le dice a la DMA que tiene un dato para transferir, por esas líneas de coordinación que tiene, y la DMA pide el bus. Cuando se lo conceden, pone la dirección, pone la señal de write, en el caso de que sea para transferir a la memoria, y le dice al dispositivo escribir. El dispositivo pone el dato, se hace la escritura, y a continuación la DMA devuelve el bus y se retira. ¿Sí? El proceso de tomar el bus y de devolver el bus lleva tiempo. ¿Sí? En general, un T. A veces se puede hacer en paralelo, entonces por ahí no lleva nada. Pero a veces se pierde un T que no lo puede usar ni él ni él. Entonces, en ese caso tendrían 3 T para hacer una transferencia. Uno para hacer la transferencia en sí, uno para negociar la toma del bus y uno para negociar la devolución del bus. ¿Sí? Sería el peor caso con una DMA. De ahí todos son mejores casos. Dispositivos lentos, dispositivos que no tienen capacidad de memoria, entonces mandan de a uno por vez. Vos seguís recibiendo el bloque, pero él te los manda en forma individual. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es el peor caso. Cualquier otro caso va a ser más rápido. Porque puede ser que ese tiempo de arbitraje no sea un tiempo perdido, entonces solo perdés el T de transferencia, o si tenés un esquema más complejo como esto, ni siquiera perdés el T de transferencia. Si las cosas se hacen en paralelo, si el programa CPU puede seguir ejecutando en paralelo con las transferencias, entonces para vos el tiempo es el. ¿Sí? ¿Se entiende? Un dato interesante es que esta DMA del LPC puede hacer transferencias de memoria a memoria. Se le puede copiar bloques de memoria o bloques de flash. En lugar de tener un solo puntero, puede tener dos. Lee de uno y escribe de otro. Entonces es un poquito más compleja que la DMA que estamos viendo ahí.
Pero la idea es la misma, tiene dos punteros, o sea, dos punteros de dirección y un contador. Nada más. Ese es todo el hardware que necesita la DMA. ¿Sí? Entonces, a nivel uso de hardware, hay más uso de hardware. ¿Sí? A nivel complicación de funcionamiento, hay una notoria complicación de funcionamiento, es más difícil de entenderlo, aunque después en realidad es más fácil de usarlo. Simplemente le dicen a la DMA a dónde, qué cantidad de datos y después van y lo buscan. Acá. ¿Sí? Pero bueno, las conexiones de eso hay que hacerlas. ¿Está claro? Se tiene cara de muchos sueños. 11 y 20, ¿cortamos acá? ¿O hacemos un recreo y seguimos algo más? Pero si seguimos, hablen de algo, se me están durmiendo. Hasta hace 3 diapositivas venían bien, pero ya están. Bueno, creo que no queda mucho. Todo esto ya lo dijimos. Esto es lo que acabamos de hablar, eso es más o menos el diagrama real del córtex. ¿Sí? Entonces tiene múltiples bases para poder canalizar los pedidos de una forma o de otra, y el objetivo de eso en realidad es que la DMA pueda trabajar en paralelo con el procesador y llevar los tiempos de transferencia efectivos. Entonces Cortex tiene DMA. No, hagamos las cosas con su. El Cortex es la arquitectura del CPU. El LPC 4337 tiene una DMA de 8 canales, es decir, puede tener programadas hasta 8 transferencias al mismo tiempo. O sea, podría estar supervisando hasta 8 dispositivos simultáneamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta DMA dijimos que necesita una comunicación con el dispositivo. A eso se le suele llamar canal DMA. ¿Sí? Entonces, la DMA de Cortex tiene 8 canales que puede estar gestionando hasta 8 dispositivos simultáneamente. O sea, puede haber 8 transferencias latentes al mismo tiempo. Eso por software no controlamos nada nosotros. Sí, ustedes por software controlan el inicio de la transferencia. O sea, normalmente el uso del DMA, especialmente en un microcontrolador, es optativo. Ustedes pueden trabajar los dispositivos diciendo o escribiendo o por DMA. De hecho, los GPIO se pueden controlar por DMA. ¿Qué les permitiría controlar los GPIO por DMA? No, eso ya lo tendrías que saber bien. ¿Cuánto es el tiempo mínimo? Si yo quiero generar una señal con el GPIO, quiero subir y bajar. Este pulso, ¿qué tan angosto puede ser? No. ¿Qué tan angosto lo puedo hacer? 2T. ¿Sí? ¿Lo ven por qué 2T? Porque las instrucciones para poner en 1 y para poner en 0 me van a llevar un T cada uno. Al menos que puedo hacerlo en 2T. ¿Sí? Y si yo quiero generar una señal que tiene muchos pulsos de 2T, por el que pedido a mano, está claro que no puedo hacer otra cosa. Porque esos 2T son no haciendo más nada. ¿Sí? Si yo programo una transferencia de DMA, podría escribir a razón de un T una seguidilla de valores y generar pulsos más angostos sin que me carguen al CPU para nada. ¿Lo ven? Yo programo los valores de cada una de las escrituras en un bloque de memoria y después le digo a la DMA, transferime esto a razón de un T. Entonces va a ir haciendo la escritura del puerto y me va a ir cambiando la señal. Lo mismo podrá hacer para leer entradas que son muy rápidas. Le podría decir a la DMA, inicie una lectura rápida y podría leer señales que cambien cada un T con el GPIO, que de otra forma no me daría el tiempo. ¿Se entiende?
¿Lo llegan a ver a cómo usarían la DMA para escribir? ¿Sí o no? Eso se hace por software. O sea, el GPIO es el mismo que ustedes vieron. Si quieren hacer eso por software, tendrán que ir al manual de la DMA, buscar los registros de control y estado de la DMA para decir que la DMA tiene que opere con el GPIO, suponiendo que se puede, para ver cómo hacer para decirle la dirección de inicio, para ver cómo hacer para decirle la cantidad de datos que tiene que escribir, cómo hacer para decirle que te pide interrupción cuando termine, o cómo te enterás cuando termine, y cada cuándo tiene que leer o escribir el dato. ¿Sí? ¿Se entiende? Todo eso se hace por software, leyendo el dispositivo de DMA, que no lo vamos a estudiar. O sea, con los dispositivos que estudiamos se supone que eventualmente, y sabiendo cuál es la idea de funcionamiento de la DMA, si les llegase a hacer falta, deberían de poder, después de renegar un poco, sacarlo ante nosotros. Con algunas preguntas de por medio, alguien que sepa más seguramente. ¿Sí? La esencia es esa. Tiene un registro que es el que proporciona la dirección y un registro que cuenta la cantidad de transferencias. Cuando completa la transferencia, pide interrupción. ¿Sí? Bien. Esto es el proceso que contamos, ¿sí? La secuencia en la que se funciona el controlador. Todo esto lo respondimos, si quieren lo volvemos a ver. ¿Cómo saben dónde va a poner la DMA de los datos? Porque se lo dijimos nosotros en un registro de control de estado. Transfiere, si puede en paralelo, cuando termina, o si hubiese algún dato, si hubiese un timeout de bloque, o si hubiese algún tipo de control de paridad y no se cumple. En cualquier caso que se salga de la secuencia típica, va a haber una interrupción para avisarle al CPU. En el caso de la DMA del LPC 4337, ustedes pueden programar secuencias de bloques. Si realmente quieren tomar eventos muy rápido, podrá suceder que cuando completen el primer bloque, hasta que ustedes preparan a la DMA para el bloque que sigue, ya perdieron datos. Entonces, la DMA esta les permite decir, recibirme este puntero, o sea, en esta dirección, esta cantidad de datos. Y en cuanto termines, empezás con los datos que siguen en esta dirección, en estos datos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado que si queremos recibir datos muy rápido y procesarlos, tenemos que tener dos buffers e ir alterando? Bueno, básicamente es la misma idea. Entonces yo le dejo programada no una transferencia, sino dos transferencias. Eso me da tiempo a tomar la primera mientras ya se empieza a procesar la segunda. Bien. Sí. Sí, la idea es la misma. La idea es ir avanzando en etapas. Entonces, con la DMA es como que vos tenés un proceso que te llena datos en memoria en forma autónoma. Entonces vos necesitas tomarlos y para eso, normalmente el pipeline necesita dónde almacenar los datos que se van generando en la etapa. ¿Se entiende? Bien. Registros. Un puntero, en el caso del LPC 4337, tiene un puntero a donde se va a leer el dato. ¿Sí? La DMA del LPC 4337 trabaja levemente distinto. Lee el dato y lo vuelve a escribir en lugar de nosotros cuando describimos la DMA dijimos la DMA por el address, el dispositivo pone el dato, la DMA pone las señales de control, la memoria escribe. El UNT se hizo la transferencia. La DMA del LPC 4337 es distinta. Pone el address del dispositivo, lee el dato, pone el address de la memoria y manda. ¿Sí? Lo hacen dos T. A cambio de eso, puede leer de cualquier lado y escribir en cualquier lado. ¿Sí? Cambia la configuración de los canales.
Y eso le permite también copiar bloques de RAM a RAM y de flash a RAM. Entonces, nos costó un té más que se hace en paralelo, no nos preocupa demasiado, pero generó un dispositivo más flexible. Entonces, vamos a tener un puntero a la fuente y un puntero al destino. Cuando hacemos una lectura de un dispositivo, el puntero a la fuente es constante, siempre leemos el MPIN. Pero el puntero al destino es autoincrementable, tengo que ir barriendo el bloque de memoria. ¿Se entiende? En realidad ustedes van a configurar cuál de estos quiere que se incremente y cuál quiere que se quede quieto. Cuando leemos de dispositivo a memoria, los configuramos así. Pero si queremos hacer de memoria a dispositivo, a este lo vamos a poner autoincrementable y a este lo vamos a dejar constante. Y si queremos hacer de memoria a memoria, vamos a poner los dos autoincrementables. ¿Se entiende? Y también se permite de fijo a fijo. Estaría transfiriendo los datos de un dispositivo de I/O a otro dispositivo de I/O, por ejemplo. Y el contador de bytes a transferir o de cuántas operaciones van a hacer, que son los dos registros que ya habíamos dicho. Se configuran desde el CPU por programa a través de direcciones, exactamente igual que el GPIO. Y lo que estamos haciendo es resolver lo mismo que resolvemos con interrupciones de una forma más rápida. ¿Sí? De vuelta, pusimos hardware para hacerlo en paralelo y ahorrar el tiempo de software que es de la versión manual. Bien, creo que esa es la última. No. Este es el diagrama en bloques. No sé si vale la pena entrar en detalle. Esto es la parte del pedido de interrupción. Estos son los canales de MA, son los pedidos y ACK del dispositivo. Por acá el dispositivo le dice que tiene un dato y por acá le dice que lo puede transferir. Y estas son las conexiones a las tres bases que tiene internamente el córtex. ¿Sí? El córtex, o sea, cada uno de estos tiene A3 data y control. ¿Sí? Independientes. ¿Eso usa código normal? Sí. Entonces, la misma partida. Todo eso está dentro de la misma pastilla, más todos los dispositivos de GPIO, más el puerto Ethernet, más el puerto USB, más los 4 puertos de comunicación SPI, más la memoria, más sí, todo eso está en la pastilla. Y en realidad la pastilla es el 10% de la cápsula. El otro 90% es el espacio suficiente para que le entren las patitas a la vuelta. ¿Sí? Bien. DMA de propósito general. 16 transferencias, no 8, perdón. Puede configurarse en modo byte o en modo bloque. El modo bloque se va a adueñar y va a hacer la transferencia una sola vez. El modo byte va a ir transfiriendo de uno y liberando. Las señales, dijimos recién, el pedido del periférico para hacer la transferencia, el acknowledge para decirle que puede leer o escribir, y después el bus maneja toda la sincronización. Y desde fuente y desde origen, los punteros, la cuenta y el próximo puntero, el próximo bloque que habíamos dicho. La DMA esta les permitía encadenar dos bloques para que automáticamente cuando se cumple este, empieza con el que sigue. ¿Sí? En ese caso van a consumir dos de las 16 de transferencias, una para la activa y una para la que sigue. ¿Qué van a encontrar en los registros? Además de esto, en los registros de control, una habilitación para prender o apagar a la DMA, normalmente está apagada, el modo de trabajo y los tipos de interrupciones que quieran pedir. ¿Sí? El enable de la interrupción. Secuencia, también la dijimos, pero la repasemos.
pues no lo repasemos. Arranca por software. El CPU configura la DMA, le dice de dónde va a tomar los datos, a dónde los va a dejar y cuántos son. Eso va a implicar, como hemos visto, decirle si uno de los punteros se va a autoincrementar o no, y lo mismo con el origen. Si el origen es autoincrementable o no, si el destino es autoincrementable o no, la cantidad. Una vez que configure eso, probablemente habilite la interrupción y me desentiendo de la DMA hasta que tenga interrupción. ¿Sí? A partir de ahí, el periférico empezará a solicitar pedidos a la DMA a través del canal del DMA request a medida que le haga falta. Si es un bloque, bueno, el DMA pide el bus al CPU. Cuando el CPU le concede el bus, eso se negocia, porque el CPU puede estar haciendo alguna instrucción. Sucede lo mismo que con las interrupciones. Yo no puedo largar el bus en cualquier momento, en cualquier situación. Hay algunas instrucciones que se llaman atómicas que hacen falta para los sistemas operativos, en donde ustedes tienen que hacer la lectura y la modificación sin que nadie los interrumpa. En ese caso, la DMA tendrá que esperar 1 o 2 lecteros. ¿Sí? ¿Se entiende? Puede suceder que la DMA me pida el bus y yo no se lo pueda dar inmediatamente. Pero en general estamos hablando de un par de temas. Cuando el bus, el CPU concede el bus, cuando el CPU dice, bueno, realmente te puedo dar el bus, la DMA permite la transferencia a través del acknowledge, le dice al dispositivo, el bus ya está, empieza a escribir o empieza a leer y gestiona las señales de control, la del bus y el control bus, del bus que utiliza el riñón, para manipular a la memoria. ¿Sí? Entonces, con la memoria se comunica con las señales del bus estándar y con el dispositivo a través del canal de request y de cuando COM llegue a 0, lo frena el dispositivo o le quita el acknowledge, devuelve el bus. Esto es un modo ráfaga, ¿no? Y pide interrupción para decir que el bloque está completo. Si yo le hubiera programado un segundo bloque, probablemente inmediatamente empiece un nuevo bloque. Bien. La rutina de interrupción de alguna forma le avisará al programa principal que hay datos para procesar o procesará los datos, pero en general se recomienda no procesar datos en la rutina de interrupción. ¿Por qué? No se recomienda procesar datos en las rutinas de interrupción. ¿Por qué? Porque la rutina de interrupción tiene que ser corta, lo han dicho ustedes mismos cuando empezamos. ¿Sí? Entonces, procesar un bloque de datos no suena a algo corto. Normalmente la rutina de interrupción va a poner una bandera y el programa principal va a ser el proceso. ¿Sí? ¿Qué tema va a hacer de la DMA esa y de los procesadores chiquitos? Mucho más barato. Tiene 3 registros y un poco de lógica. Un procesador, sí hay procesadores, no, con 3 registros no es un procesador. No me conviene, digamos, un procesador chiquito en vez de... No para hacer solo esto. El IO processor, que es la cuarta opción del IO, que no la vamos a analizar en detalle, transforma los datos. ¿Sí? Entonces, los datos que a vos te llegan a ese bloque están previamente procesados. Por ejemplo, le aplicaron filtros o calcularon estadísticas. ¿Sí? Entonces, cuando pones un procesador esclavo, lo que suele suceder es que no solo los transfiere los datos, sino que los procesa y te entrega ya información, no datos puros. Que vos tenés que todavía reprocesar para otra cosa, pero ya vienen los datos sintetizados. ¿Se entiende? En el caso de secuencia, la secuencia es más o menos lo mismo.
carga los punteros, la pone a funcionar. Lo que va a cambiar es que el DMA va a pedir un dato, el DMA se va a adueñar del bus, le va a dar el acknowledge, el dispositivo va a transferir el dato y va a sacar el acknowledge, con lo cual el dispositivo no va a mandar otro dato como hacía en la secuencia, sino que se va a cortar. ¿Sí? Y devuelve el bus. Y si está en 0, esperará que el dispositivo vuelva a pedir un dato para hacer una transferencia. ¿Sí? Entonces la diferencia va a estar en ese punto solamente. Si no, cuando llega a 0, vuelve a poner interrupción y avisa que... Límites de los sistemas de DMA, y ya los habíamos dicho. Hay un tiempo para adueñarse del bus y para devolverlo. ¿Sí? En general, ese tiempo va a ser, depende de cómo esté construido, puede ser muy chiquitito, se puede hacer en paralelo con una operación de bus. O sea, mientras yo estoy haciendo la lectura y la escritura, estoy decidiendo si la próxima operación va a ser mía o va a ser de la DMA. Entonces no hay tiempos muertos. O puede que pierda una operación de lectura y escritura, y en ese caso me va a llevar un T. ¿Sí? Para bloques grandes, solo voy a perder un T en entrar y un T en salir, y eso va a ser despreciable. ¿Sí? Y la transferencia, en el mejor caso de las DMA, va a ser de un T por byte, y menos de eso no se puede. Si ese bus no puede transferir más rápido que un T por byte. ¿Sí? En realidad es por cada operación. Si tu base es de 32 bits, van a ser 32 bits por T. ¿Sí? Van a ser 4 bytes. Si inicia un byte, pero está pensando en un bus de 8. Un bus de 32 es el bus entero. Por eso es que ya llegaste a lo que se llama la tasa de transferencia del bus, que es cuánto demora el T y cuánto es el ancho. Más rápido que eso, ese bus ya no da. O sea, ya ese procesador y ese bus y esa memoria no dan más. ¿Sí? Con DMA ya llegaste al límite de transferencia. ¿Sí? Si eso te resulta chico, lo que decíamos recién, bueno, pon un ayudante que te pase menos información, porque en realidad al volumen de información que querés manejar no lo podés manejar. ¿Qué te queda? Delegársela a alguien y que te pase información sintetizada, que es el IO procesor. ¿Sí? En los procesadores actuales, los procesadores viejos, normalmente la DMA lo sacaba del CPU de circulación, el CPU se frizaba. En los procesadores actuales, con los sistemas de caché y con esquemas como este de múltiples bases, el procesador tiene chances de seguir funcionando, ¿sí?, con la DMA. Razón por la cual, en ese caso, incluso las transferencias son gratis, digamos, no les insume tiempo de procesamiento. En el caso de lo que nosotros habíamos hablado, con un procesador que tiene un bus de 1 byte, ¿sí?, de 8 bits, y que trabaja a 32 megas, subimos de 1 megabyte por segundo a 32 megabytes por segundo. Y si el procesador tiene la capacidad de trabajar en paralelo, eso ni siquiera me influye, o sea, ni siquiera me roba capacidad de procesamiento. Si el procesador es primitivo, como sería un procesador de 32 megas de 8 bits, esta tasa de transferencia implica que no puedo hacer más nada igual que con interrupción. ¿Sí? Porque el procesador queda inactivo. ¿Está claro? Bien. Bien. En modo dato, acá hace una suposición de 6T para tomar y devolver el bus. Es un poco grande, yo le he hecho 2. ¿Sí? Pero aún así, con una suposición de 6,
y 1 de transferencia, tenemos 7t para una transferencia contra 53 que teníamos antes, ¿sí? Lo cual es una mejora notoria. Y de vuelta, suponiendo que el procesador se queda frisado. Bien. Dijimos que el LPC puede contar con 8 DMA. Se le pueden asignar prioridades para ver cuáles transferencias son más importantes que cuáles, porque las 8 DMA compiten por el bus junto con los dos procesadores. ¿Sí? Entonces, ustedes van a poder manejar las prioridades para que los datos que tienen menos tiempo no los pierdan y se transfieran primero. En general, los de mayor tasa de transferencia van a tener menor prioridad siempre que los datos no se pierdan. Todo esto ya lo dijimos. Sí. El término canal DMA, ¿sí? O sea, a ver, cuando esto se empezó a implementar, lo que se hacía es, se ponía un puntero, un contador, ¿sí? Y se armaba un segundo puntero, un segundo contador, esto gestionaba a un dispositivo, esto gestionaba a otro dispositivo, ¿sí? Y esto compartía algunas cosas como el pedido de interrupciones y ese tipo de cosas. Entonces, cuando IBM, que fue el que empezó a usar este tipo de cosas en las computadoras grandes, computadoras como las que vimos en los esquemas de interrupciones en el 70, dicho que ocupaba toda la habitación, empezó a armar esto, decidió llamarle DMA a todo el dispositivo y canal DMA a la parte que se encargaba de cada uno de los dispositivos que podía transferir. En este caso, IBM decía que había un controlador de media con 2 canales. ¿Sí? En realidad, hoy por hoy, muchas veces ya no tienen nada en común. Por ahí son 2 controladores de DMA independientes. ¿Se entiende? Pero muchas veces van a encontrar que tienen un DMA de n canales. En realidad es cuántas transferencias simultáneas puede soportar. Eso quiere decir el éxito de IBM, que el que le asignó el nombre a canal, a los recursos que se le asigna a cada uno de los dispositivos, fue IBM, que es un precursor. El buffer, en este caso dijimos que la DMA hace de intermediaria, ¿sí? Demora 2T, porque lee y escribe en lugar de hacer la transferencia en forma directa. Tiene un buffer. Ese buffer es de 4 palabras por canal y ustedes pueden configurar si quieren transferir bytes, half o word, ¿sí? De acuerdo al dispositivo que estén leyendo. Soporta Big Endian y Little Endian. ¿Eso qué es? ¿Y eso qué es? Claro, ustedes van a leer los 32 bits de una sola vez y cómo van a acomodar los bytes en la memoria. ¿Sí? Puede que el dispositivo tenga un endian distinto. Y tiene varios registros de configuración. Y terminamos de ver. La mala noticia para ustedes es que Timers es más difícil. Eso lo vemos el viernes, el lunes, falta si que viene. Sí, porque ahí sí vamos a ver los registros. Podemos ver aquí el viernes, después tenemos el video. Los voy a matar. No, es muy largo.
La idea sería que el viernes veamos los conceptos de timer y el lunes veamos la parte aburrida de los requisitos. ¿Sí? O sea, el viernes para qué los queremos usar y cómo funcionan, y el lunes estamos con los registros de configuración de eso, que no son muchos. Creo que es más difícil entender lo que quieren hacer y cómo se los usa que los registros. Los registros son pocos, son 4 o 5 registros, no es una cosa muy complicada a nivel registro. Lo que es difícil a veces es ver para qué se los usa o cómo se los usa. Vengan despiertos el viernes.